Hola amigos, bienvenidos nuevamente. Aquí estamos Iván y yo para apoyarles y compartir información en materia de sostenibilidad. Y para cerrar en nuestra serie, desmenuzando y indagando un poco más sobre lo que es la sostenibilidad, conversando sobre sostenibilidad, vamos a hablar de lo que son las sociedades sustentables. Cuando una sociedad se transforma en sustentable, la importancia de que una sociedad sea sustentable o sostenible y qué acciones debemos tomar o por dónde podemos comenzar si en nuestro centro de trabajo, en nuestra urbanización, en nuestro espacio compartido, queremos comenzar a ser un poco más sostenibles y sustentables para nosotros y las futuras generaciones. Quédate con nosotros que vamos a comenzar a hablar un poco más de ello. Sí, Carolina, en efecto, vamos a hablar de otro pilar. Recordemos que son tres pilares que soportan la gestión sustentable, que son economía, ambiente y sociedades. Hoy vamos a hablar del aspecto sociedades. Hemos conversado que uno de los grandes problemas que tiene la humanidad son la pobreza, el hambre y las desigualdades. Estas situaciones que viven muchas sociedades a lo largo de las diferentes regiones del planeta son las que están siendo atendidas y son las que han motivado la orientación de la gestión sustentable en atender a las personas. Más de la mitad de los ODS de la Agenda 2030 son relacionados con este aspecto, con este pilar. Más de la mitad de la población del planeta vive en condiciones de hambre, algunos en condiciones de hambre extrema. Más de la Okay. mitad de las mujeres del planeta sufren marginalidad o rechazo o disminución de las oportunidades solamente por ese hecho de ser mujer, sin sumar otros aspectos relacionados con religión, raza, color de la piel, etnia, lenguaje, otros aspectos culturales que también son, Capacidades especiales también cuando no tenemos las mismas capacidades o tenemos capacidades diferentes. sí, sí, también somos marginales. De hecho, en algunos países se ha creado eso como parte de una legislación que es también Sí. sostenible, incorporar a las personas de capacidad limitada. Muchas personas no tienen cubiertos sus servicios básicos, alimentación, agua limpia, saneamiento, manejo de aguas negras, vivienda, oportunidades de educación, acceso a hospitales, a servicios sociales, a seguros, no lo tienen, ¿no? Sí. Y muchas poblaciones se ven afectadas por no tener empleos honorables, empleos dignos, y también habita en lugares que están sometidos a altos niveles de contaminación, Sí. de delincuencia, de problemas de promiscuidad, de prostitución. En fin, la sustentabilidad pretende y tiene como objetivo atender todos estos temas sociales para tener un mundo mejor donde todos vivamos en paz, en armonía, en buenas relaciones, con todas nuestras necesidades básicas cubiertas. Es un deseo, es una estrategia establecida en la Agenda 2030 y, repito, más de la mitad de los objetivos están orientados, encausados a lograr la atención de la sociedad como ente básico, fundamental de, sostenimiento del planeta. Así es. Tenemos que comenzar por entender que si el ser humano no se encuentra, sus necesidades básicas no se encuentran abastecidas, si no tiene capacidad como individuo de crecer, si no tiene educación, si no tiene los servicios de agua y saneamiento básico, si no se respeta su individualidad y su ser único y distinto desde el punto de vista género, religión, preferencias sexuales, etcétera,
si no tiene acceso a la comida, ¿cómo como persona, como individuo, va a orientarse a proteger el medio ambiente en el que se encuentra, a no devastar el área donde está, a desarrollarse económicamente cuando sus necesidades básicas no se han cubierto? Entonces, es importante que entendamos que por eso el pilar social es el, si no, inclusive que casi que antes que el ambiental, como ha sido manejado a lo largo del tiempo, el que debe ser afrontado. ¿Por qué? Para que un ser humano pueda evolucionar y pasar a un siguiente nivel, lo básico debe estar cubierto para que su mente, su atención, su salud esté orientada a crecer en el punto de vista económico y del punto de vista ambiental y también para fomentar el objetivo 16, que es el de la paz y justicia, porque al haber tantas desigualdades, el incremento de las guerras y las divisiones y la lucha de poder, amén de otras realidades políticas que sabemos que existen, se incrementa porque peleamos por el agua, peleamos por el territorio que sea fértil, peleamos por las oportunidades de trabajo, cuando haciendo un manejo más sostenible de la realidad social, entonces podremos trabajar de manera más armónica y crecer todos de la mano hacia hacia el fin común, que es por supuesto mantenernos en el tiempo, pero con mejor calidad de vida. Y aunque suene utópico e idílico, no, es una realidad posible. De hecho, muchas veces las mismas comunidades organizadas son las que cambian su entorno, cambian sus leyes, hacen que los entes de poder y autoridad modifiquen todo el sistema y puedan realmente obtener una sociedad más justa, más equilibrada, a veces a un costo muy alto, pero que si nos concientizamos de la importancia del respeto a las individualidades, de los derechos humanos, va a ser mucho más sencillo ese trabajo, ¿no? Sí. Y pareciese que la responsabilidad más grande la tiene el Estado, Pareciese, pero no es pero así. no es así. La propia organización, la propia industria, empresa, tiene una gran responsabilidad con la sociedad, Así a que es. le presta servicio a la sociedad que están dentro de sus instalaciones, siendo la mano de obra que activa esa industria, esa empresa, esa organización, ese centro de trabajo. Esa sociedad debe tener condiciones dignas también. Debe ser atendida su salud, su seguridad laboral, debe ser atendida su capacitación, su atención médica, su transporte, orientación hacia la alimentación, en fin, desde los centros de trabajo podemos construir también sociedades a la que más impacto, más sustentables y también impactando a la sociedad a la cual nosotros le proveemos un producto o un servicio. Y también aquellas sociedades que se puedan ver afectadas, Carolina, Sí, por los residuos que genere yo, así es. porque puedo generar externalidades negativas, como que le contamine el agua que posteriormente se usa, aguas abajo en un río, para Ujú. su consumo, bien agrícola, o bien de relax, o bien para consumo humano. Pero también lo puedo afectar con ruidos, con la generación de desechos y materiales tóxicos y peligrosos, con humos, emanaciones atmosféricas. Exacto, eso iba a decir, Son con muchas las emisiones. cosas, Carolina, que puedo hacer también desde los centros de trabajo. Sí, y ahí la responsabilidad muchas veces comienza con ocuparme de esa sociedad interna de la que hablabas, que son sus trabajadores. Cuando yo dentro de mi organización establezco eh, políticas, principios de igualdad, de justicia, de equidad, de respeto del otro, que todas las personas, mis trabajadores, indistintamente si son hombres o mujeres, tengan las mismas oportunidades de crecer, que se valore su trabajo económicamente de la misma manera, que no porque ella es mujer gana menos que el hombre, asisten los dos en el mismo cargo y tengan las mismas capacidades. Y a veces ocurre que a veces la mujer tiene más capacidades
o las competencias específicamente ante un mismo cargo, y solo por el hecho de ser mujer gana menos, que si yo hago pagos justos y competitivos con el mercado, si yo capacito y fomento la educación interna y externa para mis trabajadores, ya yo estoy cambiando esa sociedad, tanto interna, y eso migra a la sociedad de la que forma parte mi trabajador. Y eso se despliega a los alrededores que generalmente cercanos a las poblaciones donde se ubican las fábricas, muchas veces es de donde pertenecen. Entonces, yo puedo comenzar a hacer el cambio desde ahí, desde que mis trabajadores, la sociedad de la que yo soy responsable, dentro de las instalaciones, pero fuera de las instalaciones, al cambiar su educación, hacer ejemplo de igualdad, hacer ejemplo de respeto, de relaciones justas, de reglas claras, de límites precisos dentro de la organización, eso se extrapola a la sociedad externa, y así pasa con mi junta de vecinos, así pasa con el ejemplo que yo le doy a mis hijos, la sociedad dentro de mi hogar, que mi hija, en el caso de la desigualdad de género, no porque ella sea niña, entonces tiene que atender al hermano, que en muchas sociedades latinoamericanas eso pasa de manera muy notoria, que para estudiar, si no todos tienen la misma oportunidad de estudiar, o sea, que todos tengan la misma oportunidad de estudiar, no porque ella es niña y el otro es niño sí va a estudiar y el otro no, o el respeto de que a mí me gustan los deportes y entonces no importa que yo sea niña, no, las niñas no juegan a eso, o los varones no juegan a eso, el respeto de la individualidad y la expresión de su humanidad, que los niños no lloran, por ejemplo, ese tipo de cosas que van mermando en el inconsciente o en el subconsciente colectivo, y que crean una sociedad llena de desigualdades como la que tenemos ahora y por la que estamos luchando todos los días porque, porque cambie y porque trascienda a mayor igualdad, ¿no? Mayor equidad. Y eso se traduce en sostenibilidad, pues, porque si la sociedad respeta la diferencia, tenemos los mismos derechos, tenemos las mismas oportunidades, pues por supuesto todos podemos crecer a lo largo del tiempo, ¿no? Y sumando a eso, Carolina, hay una actividad que se puede hacer desde las organizaciones, de los centros de trabajo, que es enfocar bien la gestión de la responsabilidad social empresarial, Así es. de una manera bien organizada, bien dirigida, Uh -huh. evaluando las atenciones que debe recibir esa sociedad a la cual tú vas a atender con tu responsabilidad, bien sea la que esté relacionada directamente con tus trabajadores o la que está en los medios circundantes a la organización, a la empresa, a la fábrica o a la empresa de servicio, a lo que sea. Y tú puedes diseñar planes específicos para que Así esa es. empresa ayude a tener una sociedad más competitiva, más justa. Recuerdo, Carolina, tú y yo trabajamos en una empresa en Venezuela hace algunos años que realizaba actividades hacia la comunidad, una comunidad de Sí, aproximadamente 30.000, 40.000 personas. Aparte de ser su principal proveedor de mano de obra sí, y de servicios externos, se trabajaba con los familiares, con las esposas así o los es. esposos de los trabajadores, con sus hijos y con sus familiares. Se editaban cursos de capacitación para enseñarles oficios. Se Así les es. enseñaban, se lo ofrecían cursos de cocina, se fomentaba la actividad deportiva de sus hijos. De hecho, pues, hago un paréntesis, recuerdo que de ahí salieron jóvenes que actualmente juegan en los equipos de béisbol de Sí, Venezuela, y algunos han ido a las grandes ligas en una escuela de béisbol que esa empresa eh, mantuvo por mucho tiempo. Los planes de reforestación, de sí, recuperación de aguas en las cuencas altas, donde está el río que provee el agua a esos centros poblados que alimentan los acuíferos del agua de consumo humano, pero también de áreas agrícolas que habían así ahí es. en la zona, principalmente maíz y caña de azúcar. Y ese río sigue hacia otros estados y alimentaba otro embalse donde también a kilómetros abajo se usaba para el riego de cultivos que abastecen alimentos Así es.
en esa región centro-occidental de Venezuela. Entonces, desde la empresa se pueden hacer cosas importantes hacia el ambiente, hacia la sociedad, desde enfocándose en la ejecución de la responsabilidad social empresarial efectiva, adecuada, pertinente. Así es, y es importante entender que esta responsabilidad social, que muchas veces es como se enmarca el pilar social dentro de las gestiones organizacionales, es más que filantropía. O sea, hay que entender que la sostenibilidad, así como en el pilar ambiental, busca irnos más allá de lo que es una cara bonita ambiental, o solo reciclar, o solo reforestar, por ejemplo. Es el punto social, en el aspecto social ocurre lo mismo, es ir el paso más, el ir más, no es que la filantropía esté mal, y por supuesto es siempre a que podamos ayudar a un tercero de manera desinteresada y sin hacer un seguimiento a un proyecto mayor, también es válido, pero el hecho es que la sostenibilidad busca es que lo que yo hago como organización sea sostenible socialmente. Es decir, como yo hago las cosas, no es el regalo de lo que me queda de mis utilidades, no, es que yo desde la concepción de mi proceso productivo, de la naturaleza que sea, yo estoy pensando en esa sociedad interna, en esa sociedad externa, en esa sociedad tercera que pueden ser los proveedores, el cliente, etcétera. Y yo estoy pensando cómo mis programas internos, externos, eh, filantrópicos, etcétera, están conceptualizados para que esa sociedad crezca, para que educarlos, para darle herramientas para la vida. O sea, que entendamos que no es regalar ni dar, como se conceptualizaba antes, lo que era la responsabilidad social o la filantropía en general. La sostenibilidad busca es que yo desarrolle mi sociedad interna y externa de manera que nos podamos permanecer en el tiempo. Que los hijos de mis hijos, esa empresa siga estando ahí, así como en el caso que ejemplificamos de la empresa donde nosotros trabajábamos, que tienes más de 60 años y que 2 y 3 generaciones han trabajado dentro de la misma organización, pues que si no trabajan allí, tengan la conciencia de que ellos apoyan, que mi bosque sigue estando, que mi río sigue estando, que yo sí necesito crecer y aprender sobre cómo poder hacer las cosas mejor, entonces yo puedo acudir a esa organización. O sea, hay mil maneras de hacerlo, pero es entendiendo que mi proceso como entidad económica debe estar pensado para ser sostenible en el respeto de esa sociedad que yo tengo interna y a la que impacto externamente con mis clientes, mi producto, mi servicio. Entonces, ese es el cambio como del concepto, del mindset que tenemos, que el apoyo social no es solo filantropía, ¿no? Sí, algunas veces el reto que tienen las organizaciones es cómo ejecutar todo eso. Cuando Sí, mi personal está abocado a la producción de un bien o un servicio que genera una riqueza o un retorno al esfuerzo económico que han hecho los accionistas o los inversores. exacto. Entonces, ¿cómo hago eso? ¿Con qué me apoyo? Tengo el personal y algunas veces crear los departamentos dentro de las organizaciones que atiendan Ujú. esas actividades con las comunidades, en el ámbito ambiental, en el ámbito de la mujer, en el ámbito Sí, deportivo, en el ámbito, en todos los ámbitos donde se activan las sociedades, es difícil. sí, Entonces es se un opta reto. por crear, es un reto, sí, es un reto, pero no es imposible de realizar. No, Se deben crear equipos, buscar profesionales especialistas en el área. Las organizaciones, Carolina, algunas veces se hace difícil abocarse a esas actividades, ya que su principal actividad es la productiva, tener a su personal ocupado, produciendo rentabilidad a los inversores y ocupado cada uno en su puesto de trabajo y no hay gente que sobre para destinarlo a eso. Entonces se deben apoyar entes externos en así es. algunas naciones que permitan hacer una relación mancomunada con los entes activos de esas sociedades
Así es, pero también es importante, Iván, que has sumado a ese enlace con ese tipo de fundaciones para el apoyo social externo, es trabajar y siempre se debe comenzar por trabajar la sociedad interna. O sea, cuando conceptualizamos desde la gerencia, desde la estrategia eh, de cada año, de cada 3 años, de cada 5 años, para el crecimiento de esa organización, cuando yo tengo la sostenibilidad como un concepto y una filosofía organizacional, yo entiendo que mi primera sociedad de atención son mis trabajadores. Entonces, si bien es cierto que para programas ya más dirigidos en temas deportivos o en temas ecológicos o de capacitación externa, es un poco más complejo, pero si yo conceptualizo que mi sociedad interna debe crecer y debe ser igualitaria, y debe ser, entonces yo desarrollo políticas de recursos humanos que tengan el principio del respeto de las desigualdades. Yo desarrollo planes de capacitación en la que se forme a mis trabajadores para entender lo que es la sostenibilidad, para entender lo que es la igualdad, para entender la inclusión. ¿Okay? Yo doy ejemplos de inclusión y de sostenibilidad. Me establezco metas para que porcentajes dentro de mi plantilla de trabajadores haya un equilibrio entre hombres y mujeres, porque lo que tenemos que entender que no es un tema de que, no, bueno, porque ellas son mujeres hay que incluirla, no, porque eso es cambiar el concepto de que es que cuando yo escojo mi personal, la igualdad debe estar, la disponibilidad debe estar igual para todos, ¿verdad? Y si yo bien voy a buscar por mis capacidades, yo necesito que en mi personal haya hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque las visiones de los hombres y las mujeres son distintas, entonces los cambios y los aportes son diferentes, aunque los dos tengamos las mismas formación y capacitación y competencia, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la igualdad, eso es lo que busca la sostenibilidad, esa inclusión, así que igual que haya personas que tengan capacidades diferentes o capacidades limitadas o discapacidad. ¿Por qué? Porque su visión no va a ser igual si una persona tiene dificultades motoras, por ejemplo, su visión de cómo es el medio, de cómo yo voy a hacer la operación, no va a ser la misma de una persona que no la tiene, por más que yo sea empática. Entonces, de eso se trata la inclusión y de eso se trata la sostenibilidad, que yo tenga políticas para ellos, que no, más allá de los riesgos, que cuando hay riesgos mayores, por supuesto, hay otras condiciones que deben ser controladas, cuando digamos que con los espacios comunes haya acceso para todos, haya disponibilidad para todos, y, y esto se logra con el ejemplo, se logra con las políticas y se logra con el cambio. Y yo, yo para ponerles un ejemplo, donde yo vivo, en estos momentos, yo vivo ahora en los Estados Unidos, una de las cosas más maravillosas que yo he podido encontrar aquí es el tema de la inclusión de las personas con discapacidades. Aquí no hay un lugar, no hay una calle, no hay un espacio donde ellos no estén incluidos. O sea, una persona con el tipo de discapacidad que pueda existir tiene acceso en las áreas comunes, por supuesto. Hay capacidades económicas más fáciles que otros para movilidad interna, si mi casa no fue diseñada así, por ejemplo. Pero si yo voy a un lugar público, las calles están pensadas en ello, los autobuses están pensados en ello. O sea, no hay esa inclusión, ya eso es por la razón que sea, en este caso por la cantidad de veteranos que se generaron discapacidad durante la guerra, ya eso es algo que las personas lo suman a su sociedad y no lo notan diferente. O sea, el tema inclusivo es muy importante y eso ayuda mucho a la sociedad, y lo mismo puede pasar con las empresas y lo mismo puede pasar con todas las sociedades comerciales y económicas que existan, ¿no? Entonces de eso se trata el trabajo que debemos comenzar a hacer pasito a pasito, y bueno, para eso estamos nosotros, para ayudarles si necesitamos ver qué cosas ya tenemos, qué podemos potenciar y dónde tenemos que cerrar brechas para alcanzar ese proceso, ¿no? Sí, definitivamente en este pilar hay mucho por hacer y vamos a atender pues la calidad de vida de las personas, porque le vamos a mejorar muchísimas condiciones, dándole herramientas para que sean más productivos para ellos mismos, para las sociedades, para sus familias.
Así De es. verdad que este es un pilar que debe ser atendido con prioridad, Sí, porque estamos hablando, como hemos dicho, de la mitad del objetivo y estamos hablando de las personas. Y las así personas es. son las que motorizan todo, Carolina. Todo, Son los que todo. activan la economía, son los que compran, son los que venden, son los que también los que contaminan. En Sí, fin, somos el ser humano el centro de la Agenda 2030 está en el ser humano. Hay que así inyectarle al es. ser humano valores, poder, conocimiento, sabiduría para que pueda tomar mejores decisiones y mejores acciones. Así es. Y bueno, los invitamos a que nos sigan acompañando. Esto, como les comentamos, es parte de lo que vamos a seguir trabajando a profundidad, sobre todo con ya los pasos que tengo que hacer materialmente, como le hemos dado pequeñas pinceladas aquí, para yo cerrar mis brechas, para identificar mis brechas y traducir eso en mejoras sociales, económicas y ambientales dentro de nuestros centros de trabajo y organizaciones y comunidades en general. Entonces les recordamos como siempre que en la cajita de informaciones van a tener todos los links de referencia, información en general, nuestro correo electrónico. Siempre en todas nuestras redes sociales pueden encontrarnos como Tu Ruta Sustentable o Just Being Green. Y bueno, como siempre, por favor, suscríbanse a nuestro canal, nos ayuda mucho a seguir divulgando y a que más personas conozcan esta información que es tan valiosa. Activen las campanitas, las notificaciones para que no se pierdan de nada y no olviden compartir. Sí, nos vemos en una próxima oportunidad, compañero. Así es, hasta la próxima. Chao.